¿Qué impulsa a un ser humano a descender al infierno en vida, sabiendo que jamás podrá salir de él? ¿Qué clase de convicción, de fe o de locura te lleva a abrazar la miseria más absoluta, el dolor más repugnante, la soledad más cruel, cuando podrías tener una existencia plácida y segura? Hoy os voy a contar la historia de un hombre que hizo exactamente eso, la historia del padre Damián, el apóstol de los leprosos, y el escalofriante misterio de su decisión. Imaginad por un momento un lugar. No un lugar cualquiera, sino uno donde la esperanza había muerto mucho antes de que llegarais. Un lugar al que se enviaba a la gente no para curarla, sino para olvidarla. Un abismo de rocas volcánicas, azotado por el viento, aislado por acantilados inquebrantables y un mar furioso. Este lugar existió, y su nombre era Molokai. A finales del siglo XIX, Molokai, una de las islas de Hawái, se convirtió en una colonia de leprosos. Pero no penséis en un hospital. Pensad en una cárcel a cielo abierto, sin muros, donde los presos eran sus propios cuerpos en descomposición. La lepra, en aquel entonces, no era solo una enfermedad incurable y desfigurante. Era una condena social, un estigma. Los que la padecían eran expulsados de sus hogares, arrancados de sus familias, y abandonados a su suerte en Molokai. Cuando llegaban allí, desorientados y aterrorizados, se encontraban con un panorama desolador. Las casas eran chozas rudimentarias, la comida escaseaba, y la higiene era casi inexistente. Pero lo más terrible no era la putrefacción de la carne o la amputación silenciosa de las extremidades. Era la putrefacción del alma. La desesperación había devorado cualquier rastro de dignidad. La ley de la selva reinaba. La moralidad se había disuelto en el sufrimiento y el olvido. Se vivía sin propósito, esperando una muerte que tardaba demasiado en llegar. Era, en esencia, un infierno en la tierra. Un infierno del que el mundo entero se había lavado las manos. Y en ese contexto, en ese agujero negro de la civilización, un joven sacerdote belga, llamado Joseph de Beuster, escuchó la llamada. Su hermano, también misionero, había sido asignado a Molokai, pero cayó enfermo antes de partir. Y fue entonces cuando Joseph, con apenas 33 años, se ofreció voluntario. Una decisión que para muchos raya en lo incomprensible. ¿Era fe ciega? ¿Un heroísmo impulsivo? ¿O algo más profundo, un llamado que solo él podía escuchar? En mayo de 1873, el padre Damián puso un pie en esa playa desolada. Se encontró con más de 800 almas perdidas, cuerpos mutilados, ojos vacíos. El olor. Dicen que el olor era insoportable, una mezcla de carne en descomposición, heridas abiertas y desesperación humana. Los leprosos vivían como animales, muchos habían olvidado cómo era ser tratados como personas. Pero el padre Damián no huyó. No se limitó a ofrecer oraciones desde la distancia. Él se acercó. Hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Tocó a los enfermos. Compartió su comida. Escuchó sus historias. Y algo aún más sorprendente. Se puso a trabajar. Con sus propias manos. Imagínalo. Un hombre educado, llegado de Europa, en ese lugar de muerte. Podría haberse encerrado, haber administrado los sacramentos y esperar. Pero él no. Construyó casas decentes. Levantó una capilla. Creó un sistema de agua potable. Excavó tumbas para los que morían. Y no eran pocos. Organizaba la vida social, luchando contra la borrachera y el caos. Les dio ropa limpia, les enseñó a sembrar, a construir. Pero, sobre todo, les devolvió algo que creían perdido para siempre, la dignidad. Durante más de una década, el padre Damián se convirtió en el ángel y el constructor de Molokai. La colonia comenzó a transformarse. De ser un vertedero humano, pasó a ser una comunidad con leyes, con un propósito, con esperanza. La gente volvía a reír, a cantar, a sentir que formaban parte de algo. Su figura, solitaria y enérgica, se erigía como un faro de luz en la oscuridad más profunda. Pero el coste de su altruismo era inmenso. El contacto constante con la enfermedad, la falta de higiene, el trabajo extenuante bajo el sol tropical, todo jugaba en su contra. Y el riesgo latente que todo el mundo conocía, se cernía sobre él día tras día. ¿Cuánto tiempo podría escapar a lo inevitable? ¿Era posible vivir en el infierno y no quemarse? La respuesta llegó en un momento, que se ha vuelto legendario. Era 1884. El padre Damián estaba preparando su baño. El agua estaba hirviendo,
y por descuido se derramó sobre su pie. Pero no sintió nada. Absolutamente nada. El adormecimiento, la pérdida de sensibilidad, eran los primeros y devastadores síntomas de la lepra. La enfermedad que había combatido, la enfermedad que había consolado, la enfermedad que había asumido como su misión, ahora formaba parte de él. Dicen que, en lugar de desesperar, su reacción fue de una extraña serenidad. A partir de ese momento, ya no decía vosotros, leprosos, sino nosotros, leprosos. Esa simple palabra, nosotros, encapsulaba toda una vida de entrega y sacrificio. Ya no era un observador externo, un cuidador. Se había convertido en uno de ellos. Había aceptado su destino, abrazándolo con una entereza que resulta casi sobrehumana. Sus manos, esas mismas manos que habían construido, habían curado y habían bendecido, comenzaron a deformarse. Su rostro, antes vigoroso, empezó a mostrar las marcas implacables de la enfermedad. El dolor se hizo constante, la ceguera amenazaba. Pero, asombrosamente, su trabajo no solo no cesó, sino que se intensificó. Ahora, sabía exactamente lo que sentían. Su empatía era absoluta. Continuó construyendo, atendiendo, administrando. El padre Damián vivió con la lepra durante 5 años más. 5 años de sufrimiento progresivo, pero también de una labor incansable que dejó al mundo entero sin palabras. Finalmente, el 28 de marzo de 1889, a la edad de 49 años, falleció. Murió solo, en su pequeña cabaña de Molokai, rodeado por los que le amaban y a quienes había servido hasta el último aliento. Su legado, sin embargo, trascendió las rocas de Molokai. Su historia conmovió al mundo. La indignación por la situación de los leprosos se extendió, y la ayuda empezó a llegar. Molokai ya no era un lugar olvidado. Su sacrificio había iluminado las sombras más profundas de la compasión humana. Se convirtió en un símbolo de entrega, de amor incondicional. Hoy es considerado un santo. Pero más allá de la santidad, más allá del heroísmo, persiste un misterio fascinante. ¿Qué fuerza oscura o luminosa puede llevar a un hombre a ofrecerse voluntario para un destino tan terrible? ¿Es la fe capaz de borrar el miedo innato a la muerte y al sufrimiento? Hay algo en la naturaleza humana que, en sus límites más extremos, es capaz de trascender la propia supervivencia individual en pos de un bien mayor. El padre Damián no solo curó cuerpos y almas en Molokai. Nos dejó una pregunta abierta, sobre la verdadera dimensión del espíritu humano. Y quizá, ese sea el misterio más grande de todos.